Sakarti Joshela Utsiwech, Matías Cari. ¿Se recuerdan de la cancioncita que cantábamos todas las mañanas? Decíamos Sekernana, Utsawech, Utsawech, Gini Uts Matios Cari, Matios Cari. Sí se acuerdan, ¿verdad? Ahora lo vamos a cantar en la versión de mediodía. Entonces decimos Ishpaqihnana, Utsawech, Utsawech, Gini Matios Cari, Matios Cari. ¿Se acuerdan de eso? Yo sé que sí se acuerdan de eso. Pero hay una canción que les quiero cantar también. Pero esta canción sí se las voy a escribir para que ustedes puedan irse la aprendiendo. Y dice, la canción dice, Seker Kamolbey, Utiwech, Utiwech, Seker Kamolbey, Utiwech, Utiwech. ¿Sí? Para que se les vaya quedando su diálogo, ya que se les está olvidando últimamente. Y eso no puede ser, ¿verdad? No se nos puede estar olvidando nuestro diálogo. Y el día de hoy les traigo una sorpresa. Vamos a trabajar el vestuario de la mujer maya, ¿sí? Vamos a aprender cada una de las prendas, cómo se trabaja en el idioma cachiquel o cómo se pronuncian. Y también van a encontrar un PDF donde está la escritura, que van a transferirlo a su cuaderno y si no lo tuvieran a hojas oficio, no importando el tamaño. Y para ello voy a empezar con esto. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Pues esto es un shimbel. Ay, lo tengo de cabeza. Vean, esto es un shimbel. Con esto me voy a amarrar lo que les voy a enseñar ahorita. Recuerden, esto se llama shimbel. Hay de diferentes colores. También está ripot. ¿Vean? Ripot. También hay de diferentes tamaños, colores y diseños, que ahora también tienen unas piedrecitas que como brillan, pero a esto le vamos a llamar pot. ¿Sí? A eso le vamos a llamar pot. También, para complementar, ¿verdad?, todo lo que utiliza una mujer. Entonces, les iba diciendo que también está rigpot. Y a esto le vamos a llamar un sobrehuipil. ¿Y para qué sirve? Esto se coloca, la mujer se pone primero el pot y sobre este ya puesto se coloca el otro como un adorno. Y a este otro le vamos a llamar, dejamos esto por acá, a esto le vamos a llamar rigpot. Repitan, rigpot. Pero también utiliza jumperraj y es para cubrirse. Hay de diferentes diseños y diferentes colores, también como diferente material. Ahí está. También tenemos lo que es cotón. El cotón es el suéter que comúnmente en la actualidad, ¿verdad?, las que utilizan típico combinan mucho su ropa del mismo color. También está el uk, ¿vean? El uk. Y este se utiliza acá, ¿vean? Acá, en la cintura, ¿sí? Y va amarrado con el shimbel. También está el lantar, ¿vean? El lantar, y este es para acá, ¿sí? También la mayoría de personas lo combina. Se llama lantar. Está el ichinaj, que es el collar, ¿sí? Ichinaj, vean.
Por último tengo el shohop, ¿sí? Así lo conozco como shohop, pero tiene otro nombre que se llama pachbel. Pachbel. Y por último tenemos los shahab, que son las sandalias que utilizan las mujeres mayas. También en nuestro PDF van a encontrar chishkin. El chishkin son los aretes. En esta ocasión yo no les puedo mostrar los aretes porque yo no utilizo, pero sí nos sirve para tener un juego completo de nuestro vestuario de la mujer. Y para ello, para decir vestuario de la mujer, vamos a decir Ritziak Chirishok. Tenemos Uk, que es el corte. También tenemos Shimbel, que es la faja que nos va a servir para amarrar el corte. También tenemos Ripot. Vean. Ripot. También Rishahab. También está cotón, que es el suéter que utilizamos, que en su mayoría, ¿verdad? No hay uno en específico. Está el lantar, que es delantal. También tenemos pachbel, que es listón o ya sea shohop. Tiene dos nombres. Lo siguiente es vean, ichinaj, collar. Ichinaj, collar. También tengo perraj, que es el perraje que utilizan. Y por último tengo rijpot, que es un sobrehuipil, o sea, el que va fuera del otro huipil que les acabo de enseñar.